Muy bien, gracias por seguir con nosotros en este día. Y bueno, pues también importante, pues esto que vamos a tocar, y es que todas y todos, pues tenemos los derechos a servicios médicos, servicios de salud. Pero fíjese que voy a permitir leer un pequeño dato. Dice que en todos los países, sin importar su grado de desarrollo, persisten desigualdades sociales en salud que afectan sistemáticamente de forma diferencial a algunos grupos, poblaciones, según su condición socioeconómica, de pertenencia étnica, género, religión u otras características, Silvina. Así es, y fíjense que dichas desigualdades son injustas y evitables a través de la acción social y la política. Así es. Y entonces, para hablar de estos derechos que tenemos todas y todos, bueno, están con nosotros dos doctores. La doctora Blanca Pelcastre es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y también el doctor Sergio Meneses, también investigador de este instituto, a los cuales también les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Vida Saludable. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto saludarles. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y por toda la información que vamos a escuchar en este momento tan importante. Pues iniciemos, a mí me gustaría que iniciáramos por la problemática, por el problema que tenemos el día de hoy cuando pues necesitamos este servicio de salud. Adelante. No sé, Sergio, ¿quisieras iniciar? Bueno, pues como ya lo mencionabas, Silvina, en realidad tenemos un problema de desigualdad estructural en el que ciertos sectores sociales sistemáticamente son excluidos en este caso de los servicios de salud, pero en realidad podemos decir que, digamos, hay grupos sociales que sistemáticamente enfrentan dificultades para acceder al ejercicio de sus derechos, de sus derechos sociales en general. Entonces, bueno, eso da lugar a un círculo vicioso en donde estos sectores sociales que decíamos, hago este énfasis con toda la intención, estos sectores sociales que sistemáticamente se enfrentan a estas desigualdades, pues se genera este círculo vicioso porque estas poblaciones son las que en el caso de salud pues experimentan mayores rezagos, digamos, en donde se acumulan una mayor carga de enfermedad, pero al mismo tiempo también se enfrentan a mayores barreras para el acceso a servicios de salud. Sin embargo, me parece que en este punto la doctora Blanca quería enfatizar algunos puntos, me había comentado. Muy bien, era importante saber precisamente esa parte de la problemática que hoy existe, y yo quisiera que en este momento que nos hablas de algunas personas, de algunos grupos de la población que tienen esta pues, discriminación a la hora de la atención de la salud, ¿cómo quiénes podrían ser estos grupos? Blanca, ¿quisieras contestar? Sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, cuando hablamos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, pues hablamos, por ejemplo, de poblaciones que viven en condiciones de pobreza y marginación, que no corresponden específicamente a un sector de la población. Sin embargo, hay también sectores de la población en donde convergen también estas características de pobreza y marginación, como son las poblaciones indígenas. Y nuestro trabajo, me refiero al trabajo de investigación que hemos realizado desde el Instituto Nacional de Salud Pública, se ha centrado justamente en estas poblaciones, en las poblaciones indígenas del país. Entonces, cuando nos referimos a estas poblaciones que han sido sistemáticamente excluidas o que enfrentan barreras para el acceso a los servicios de salud, pues nos referimos a poblaciones indígenas, poblaciones que viven en condiciones de marginación, poblaciones que viven en condiciones de pobreza. Pues interesante todo este dato, y sobre todo con esta parte de la población, ¿no? Entonces, bueno, con esos estudios que se tienen de estas problemáticas, pues cuáles podrían ser también estas, aparte de lo que ya se mencionó, las desigualdades, pero entonces,
cómo podría a lo mejor tener precisamente estos servicios, esta población que a lo mejor por cuestiones geográficas, por miles de cuestiones, pues no tienen el acceso. A lo mejor habrá una probable solución. Sí, antes de referirnos a las soluciones, me gustaría como ilustrar mejor, digamos, esta problemática a la que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de desigualdades o de más bien inequidades, nos estamos refiriendo justamente a esas desigualdades que son injustas, pero que también son evitables. Y esto se expresa de alguna manera muy clara, pues en el perfil de salud, en el perfil epidemiológico de las poblaciones. Y solamente para ilustrar esto, por ejemplo, dos indicadores muy sensibles del grado de desarrollo de un país son la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Tenemos cifras alarmantes sobre ambos que desfavorecen de forma particular a las poblaciones indígenas, es decir, entre poblaciones indígenas hay una tasa de mortalidad mucho mayor que entre poblaciones no indígenas. Y lo mismo sucede con la mortalidad infantil. Es decir, mueren más bebés indígenas entre la población indígena que entre la población no indígena. Esos son solo dos indicadores muy sensibles. Pero, por ejemplo, digamos, las poblaciones, también me refiero a las poblaciones indígenas, pero también a las poblaciones que viven en esas condiciones de marginación y pobreza, por mucho tiempo habían expresado un perfil epidemiológico cargado o centrado en esas enfermedades llamadas de la pobreza, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, incluso cuestiones como bajo peso al nacer, que también se registraba de forma importante entre estas poblaciones. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que ese perfil ha ido cambiando un poco y hoy en día se presentan también enfermedades crónico-degenerativas con una gran prevalencia entre estas poblaciones. Entonces, esto nos está hablando también de una serie de condiciones que van cambiando, entre ellos también, por supuesto, las propias prácticas de salud. Y entonces esto hace que, pues justo entre estas poblaciones se vaya registrando, por ejemplo, hoy en día mayores tasas de enfermedades como diabetes. La diabetes, digamos, no ocupaba importantes números dentro de la población o entre la población indígena, pero los datos de la última encuesta nacional de salud nos indican que la prevalencia va en aumento. Y esto también es preocupante. Y por otro lado, también hay otras acciones que nos dan cuenta de estas desigualdades, como por ejemplo es la baja cobertura de inmunizaciones que se registra entre esta población, la falta de acceso, por ejemplo, a métodos de anticoncepción o de planificación familiar. Son solo algunos ejemplos que nos dan cuenta precisamente de estas desigualdades. Nada de estas diferencias o de estos números a los que me estoy refiriendo se pueden explicar, digamos, por la condición genética de estas poblaciones y mucho menos por la cuestión de identidad cultural, como en el caso de las poblaciones indígenas. Es por ello que el doctor Meneses se refería justamente a estas condiciones estructurales, condiciones o factores en el contexto social en el que viven estas poblaciones, en donde justamente podemos identificar las causas de este perfil que se va transformando. Y es ahí precisamente donde creo que debemos empezar a actuar para poder tener un impacto importante sobre la salud de las poblaciones. Así es. Y doctora Blanca, doctor Meneses, pues es importante todo lo que están comentando y es triste a la vez porque pues son cosas que no deberían de pasar, ¿no? Si tuviéramos todas y todos acceso a los servicios de salud. Y me gustaría, doctor Sergio, que nos explicara de qué manera pueden disminuir estas desigualdades y sobre todo, pues, qué está pasando con el sector de salud, el personal, desde pues el de seguridad de la entrada, ¿no? ¿Qué está pasando? Si nos puede explicar. Y también, pues, cómo disminuir estas desigualdades.
Sí, Silvina, muchas gracias. Mira, en realidad pues se trata de un problema complejo que, como tú bien lo contextualizas, lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, digamos, lo que tiene que ver con el propio sistema de salud y con los servicios de salud, y por otro lado con los determinantes que dan pie a que generan estas desigualdades más allá del acceso y de la calidad de los propios servicios. Entonces, por un lado, en el sistema de salud hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero un aspecto en el que tenemos que empezar a trabajar es en México, es en tratar de garantizar digamos, un mismo acceso a los servicios de salud. Actualmente en nuestro país tenemos un problema también estructural dentro del sistema de salud, que es que nuestro sistema de salud trata diferente a los ciudadanos mexicanos a partir de una condición elemental. Y básicamente me refiero a su condición laboral, porque por un lado tenemos a casi la mitad de la población mexicana que tiene acceso a los servicios de salud mediante la seguridad social, principalmente el IMSS o el ISSSTE. Y por otro lado tenemos a la mitad más de la mitad de la población mexicana que no tiene acceso a los servicios de salud mediante ese mecanismo, sino a través de los servicios públicos que se brindan, digamos, bajo un criterio asistencial. En este caso, bueno, antes era a través del Seguro Popular, ya a partir de 2018, pues este mecanismo ya no existe, bueno, a partir de 2019, perdón, este mecanismo ya no existe y fue a través del INSABI, ahora aparece a través del IMSS Bienestar. En realidad, actualmente tenemos una cierta indefinición respecto a cómo se organizan las instituciones que prestan servicios para este sector de la población, que se ha dado en llamar, se utiliza un mote pues incorrecto y discriminatorio, se dice población abierta. Pero lo que quiero señalar es que tenemos entonces dos grandes sectores o segmentos de la población que acceden a los servicios de manera diferencial, y también esos servicios, el contenido de esos servicios es diferente. Incluso el financiamiento que reciben en estos servicios, o sea, digamos, el financiamiento que tiene el IMSS o que tiene el ISSSTE por cada persona afiliada es muy diferente al que se tiene en las instituciones que se dirigen a la población sin seguridad social o a la población mal llamada abierta, la población no derechohabiente. Entonces, bueno, como el INSABI, la Secretaría de Salud de los Estados, la Secretaría de Salud de los Estados o el IMSS Bienestar. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer problema estructural, porque tu pregunta, Silvina, es ¿qué debemos hacer? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero una de las, bueno, de las primeras cosas que debemos de solucionar es esta división estructural que de algún modo discrimina a la población. A un grupo de mexicanos los trata de manera diferente, presupuestalmente, con servicios diferentes, en instalaciones diferentes, y a otro grupo de mexicanos, pues, digamos que les brinda servicios con un menor contenido técnico, también de menor calidad, con infraestructura diferente. En fin, este es solamente uno de los elementos. En realidad son muchas cosas las que tenemos que hacer. Ya solamente me refiero a un punto más para no abusar del tiempo, Silvina. Pero tú mencionabas el tema del trato, que es un aspecto fundamental, es un aspecto central. Tú decías, bueno, cuando acudimos a los servicios de salud, a veces encontramos barreras desde la puerta de entrada y por personal que no necesariamente es personal médico, sino puede ser el personal encargado de la vigilancia, y que desde allí podemos experimentar rechazo, podemos experimentar una barrera para ingresar. Incluso podemos experimentar formas de maltrato que nos hacen que se demore nuestra atención, que nos generan alguna molestia al no poder, pues sí, ingresar, al no poder tener nosotros un papel más
activo en el cuidado o en la atención más bien de nuestra salud. Entonces, bueno, por supuesto que también tenemos una gran tarea que hacer en mejorar el trato hacia hacia las personas en general. Y debo decir que bueno, con el trabajo que hemos hecho desde el Instituto Nacional de Salud Pública, hemos tratado de incidir y hemos tenido una muy buena alianza, por ejemplo, con el INSABI, al que me refería hace un momento, para implementar acciones específicas que permitan contribuir a mejorar el trato. Lo dejo hasta aquí, Silvina, para no abusar de la palabra. Doctor, muchísimas gracias. Doctora, también importante, la verdad es que podríamos quedarnos, yo creo que platicando todo el día. programa, ¿no? Y yo creo que nos iba a faltar, porque son muchas cosas que tenemos que hacer, tanto como sociedad, bueno, con todos los, como instituciones, todos los que realmente integran precisamente Hay muchos temas, esta sí. cuestión de la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿les parece si lo dejamos a Una segunda parte. una segunda parte para poder todavía explayarnos un poquito más? Y bueno, también, mientras tanto, pues que se quede ahí esa incógnita de qué es lo que podemos hacer como sociedad, como personas, también, desde que también somos pacientes y desde que también estamos a lo mejor brindando este servicio, ¿no? ¿Les parece, doctores? Claro que sí, esperamos sin duda que la población en general se interese por estos temas tan relevantes y sobre todo que conjuntamente se ubiquen acciones que podemos hacer de manera conjunta para tratar de disminuir el efecto de esta problemática pues en la salud de las poblaciones y sobre todo las más vulnerables. Exacto, muchísimas gracias, doctora Blanca Belcastre, y también al doctor Sergio Meneses, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Les agradecemos su tiempo y pues les dejamos una segunda parte. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bueno, pues ahí está, importante, ¿no? Todo esto, la salud, que es primordial, algo que debemos cuidar siempre. Y bueno, pues hasta dónde llegan, ¿no? Quienes sí quieren, quienes sí están, tienen el acceso. Entonces, es importante también, pues, tener la información a la mano, ¿no? Porque muchas veces también, yo creo que es desinformación, Silvia. Claro, porque de ley es un derecho, es nuestro derecho tener el acceso a la salud. No importa la condición, no importa de dónde seas, todas y todos merecemos salud, la atención a la salud. Y bueno, vamos a dejar esta segunda parte pendiente, pero mientras tanto, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y estamos de regreso. No le cambien.